Bueno, mis amados, vayamos a la palabra del Señor y busque en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y verso 32. Dice así el Señor en su palabra. Lucas, capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Padre, te damos a ti, Dios eterno, la gloria y la honra. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos das. Bendícenos, Señor. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. En el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te pedimos también, Señor, que apartes todo estorbo de nosotros que pueda evitar tener un acercamiento a ti. Gracias te damos por habernos llamado a ser parte de este rebaño pequeño. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En otras versiones de la palabra del Señor, por ejemplo, en la traducción viviente, dice así en el verso 32. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Qué maravilloso es, hermano, cuando el Señor, lo primero que el Señor nos dice a nosotros es, no temas, no temas. Y esta situación, cuando Él nos habla y nos dice, no temas, nos está hablando de una manera, de una negación absoluta. ¿Qué significa eso? Que no es no. No es otra cosa. No es no. ¿O cuántos creen que no puede significar algo otra cosa? Que no. No es no. Y se está refiriendo aquí en el Evangelio de Lucas como una negación completamente calificada y absoluta. No temáis, no temáis. Y cuando se refiere a este temor, nos está diciendo el Señor que no nos atemoricemos, porque muchas veces las situaciones que estamos viviendo, lo que estamos afrontando día a día, nos provoca temor. Nos amedrentamos, nos asustamos, nos espantamos por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Tenemos esa situación difícil que nosotros no las podemos controlar. Nos asombra las situaciones que hay en nuestra vida. Y por eso el Señor Jesús hace este énfasis y nos dice, no temas, pequeño rebaño, no temas. Entonces el Señor nos habla a nosotros, porque las situaciones nos hacen tener a veces temblar de espanto, hermano. ¿No se ha sentido usted temor de espanto cuando las situaciones están difíciles en su vida? ¿Verdad que sí? Nos abruma tanto aquella situación que nos espanta. Nos causa asombro. Nos asombra nuestra vida. Nos asombra aquellas cosas tan difíciles. Nos produce miedo. ¿Y a quién le gusta producirle miedo? Al diablo, hermano. Él es el encargado de propiciarnos a nosotros el temor, de atemorizarnos. Nos gruñe por la espalda. Te voy a comer, te voy a comer. Y ahí anda. Y así anda el mundo alrededor de nosotros. Así anda el mundo detrás de nosotros. Y por eso el Señor nos dice, no te atemorices, no te alarmes. Las situaciones que estamos pasando ahora son alarmantes, hermano. No es como para quedarse acostado. Es para doblar las rodillas y ponerse a orar. Porque la situación no es tan bonancible la que estamos viviendo. Imagínense que los cientos de plátanos antes costaba $16, hoy cuestan 22. No está fácil. La torta mexicana que yo me comía que valía $3, hoy vale $5.25. $5.95. Imagínense. La orden de taco que yo me comía en $4, hoy vale casi $6. No, ¿verdad que? ¿Y los salarios cómo están? Congelados. Eso no se mueve. Eso no se mueve. Pero el poder de adquirir
se nos ha limitado. Agréguele a eso las enfermedades que tenemos. En la pandemia que nos encontramos ahorita, no hemos salido de una y ya salió la del mono. No ha terminado de salir la del mono y ya está otra también. La ilianovirus, algo así se llama la otra que ha salido. Que lo transmiten los perros, los gatos y las cabras. Imagínense. No hemos salido ni una, ni hemos todavía entrado en la otra cuando ya nos cayó el otro pencazo. Y eso nos asusta. Porque quiere eso o no, nos quita la paz en el corazón. Usted no me, no, pastor, yo no tengo miedo. A veces tenemos miedo, ¿verdad que sí? Nos causa temor las situaciones que estamos viviendo. La incertidumbre de saber si voy a tener para comer la otra semana. Hay personas que no tienen esa incertidumbre, gloria a Dios por ello. Pero los que somos asalariados, los que tenemos que trabajar, los que vivimos en este mundo real, sí nos afligimos por eso, porque nos ponemos a pensar, ¿y qué vamos a comer la otra semana? ¿Y si no vendo lo que saco? Estaba platicando con una hermana ayer, que ella vende enchiladas, papitas y de esas, ¿cómo que se llama? Empanaditas, de esas cositas. Y me dice ella que cuando llueve le va mal, porque le cuesta venderla. Y mire, me dice, ayer que se me acaban los tomates, y tuve que salir a la carrera a traer los tomates. Y como padezco de un no sé qué, cuando ya llegué ya me estaba muriendo. Es difícil. Pero tengo que hacerlo porque si no, ¿cómo hago para comer? ¿Y qué nos dice el Señor? No temas, manada pequeña. No temas, pequeño rebaño. Y es que este mundo nos aflige. Porque cuando el médico empieza a afilar el bisturí y le dicen, hey, esto es operación, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos tristes o nos sentimos alegres? ¿O nos ponemos pensativos? ¿Cómo nos sentimos? Más cuando ya nos pusieron en la cama de operaciones, ¿verdad? Vaya, eso es terrible, hermano. Cuando yo me voy, yo, bendito sea Dios, nunca he estado ahí, pero cuando he estado en el sillón del odontólogo, y oigo que, hijo, digo, ya empezar vamos. Ya yo me pongo nervioso, hermano. ¿Y qué me pasa? Me tienen que poner otra inyección y otra, hasta 4 me ponen. Y todavía siento, le digo yo, cálmese. La vez pasada le estaba mordiendo la mano a la doctora. Mire, me dijo, suélteme. ¿Por qué? Me está mordiendo, mi amor. Es el miedo, hermano. Si es natural que lo sintamos. Es la naturaleza propia. El instinto de supervivencia. Es el miedo, es la alarma que tenemos por el espíritu de supervivencia que Dios nos ha puesto a nosotros. Si no, no le diera miedo a usted irse al infierno, ¿va? Pero ese espíritu de supervivencia que Dios nos ha puesto como una alarma, nos dice eso. Pero en este caso, que nos está pidiendo que no le temamos al mundo, porque Él es nuestro respaldo. Él es el que está con nosotros. Entonces no tenemos por qué temerle miedo a este mundo que nos ha dado, aunque muchas veces nos asombramos por las cosas que están pasando. Nos atemorizan, nos amedrentan. Y hay gente que lo quiere asustar a usted con el petate del muerto, hermano. ¿Verdad? Allá le quiere andar diciendo, mira, por allá te vi, y usted, no, no era yo, allá vos andar metido en esto. Y nos quieren andar hasta metiendo en cuestiones difíciles, ¿verdad? Tampoco se atemorice, porque ¿sabe por qué? Porque Jehová es el que pelea sus batallas. Él es el que pelea sus batallas. Entonces debemos de aprender a confiar en el Señor, en su palabra. Cuando aquí nos dice la palabra de Dios, nos dice, no temáis rebaño pequeño. No, es que no me gusta leerlo como dice la Reina Valera, porque la Reina Valera dice manada. Y ya sabe que las manadas, en manadas van las cabras, en manadas van los bueyes. Las ovejas andan en rebaño. Por eso, ahí le he cambiado. No temas rebaño pequeño. Cuando se refiere aquí a pequeño, quiero que me entiendan salvadoreño. Le estoy hablando de algo que es chiquitito o chiquitillo, va, pequeñito.
No es grande, es ínfimo. Cuando Él se refiere a pequeño es a eso, que se puede contar con una mano. Qué fácil decirlo, ¿cuántos son? Algo que no es grande. Y cuando está hablando de eso que es micro, porque esa es la palabra que existe en el griego, es micro, pequeño, pequeñito, muy pequeño, casi insignificante para el mundo. Óigalo, insignificante para el mundo, no para Dios. Es insignificante para el mundo. Y eso lo vemos en todas partes, aquí, en la China y en cualquier lugar, mi amado hermano. Porque algunos pastores se ufanan en decir y le dicen a los que son iglesias pequeñas, ¿cuántos miembros tenés, bobo? Da tanto, esos son los que están haciendo fila para entrar al baño. Se ufanan en decir eso. Pero mi amado hermano, cuando el Señor Jesús se está refiriendo a esta manadita pequeña, a este grupito insignificante para el mundo, pero no para Dios, porque usted ante los ojos de Dios vale mucho. Y si usted está escuchando este mensaje, siéntase parte de ese rebaño pequeño que el Señor ha escogido. Porque Él lo tiene en este lugar por su santa y soberana voluntad. No es porque nosotros hayamos querido. No es porque yo sea tan bonito. No es porque yo sea muy chulo. No es porque yo sea muy inteligente o muy brillante. O porque tome muy buenas decisiones. No, no es por eso. Es por la misericordia de Dios. Y eso es lo que debemos de comprender. Y muchas veces eso es lo que no entendemos. Que Dios nos ha escogido a nosotros, aunque ciertamente insignificantes para el mundo, porque el mundo no da ni una cora por nosotros, hermano. Pero ante los ojos de Dios valemos mucho. Así que a usted no se siente insignificante. Fíjese que yo antes me sentía mal. Así le digo a las cabales. Yo me sentía mal. Y porque eso es lo que nos han enseñado en el seminario, ¿verdad? Que las iglesias tienen que ser grandes, abarrotadas de gente, cargadas de un montón de gente, y que las trata de producir como que si fueran pupusas. Dale más fuego a la plancha y que salgan más pupusas. Así se ven, como una producción. Ya no lo ven como almas, sino como una producción. Y aunque tengan su vida patas arriba. Conversando yo con los hermanos de la Iglesia Bautista del Sur, empecé a platicar con ellos y me dijeron, no se preocupe, pierda cuidado, porque para nosotros una iglesia de 5, 10 miembros tiene el mismo valor que una iglesia de 25,000 miembros. El mismo valor. O sea, no hay porque sea grande o porque sea pequeña. Dios lo ha puesto ahí. Siéntase alegre por eso. Claro, en las otras iglesias a uno le siembran esa psicosis y uno anda con, ¿verdad? Ay, no sirvo. Ay, que aquí. Ay, que... No, hermano, no es así la cosa. No es así. Porque si nosotros revisamos el ministerio de Jesús, quizá fuera mal predicador, ¿verdad? 12 tenía que le seguían y uno le salió chueco. ¿Sí? Y vemos esa situación, por eso nos dice, no temas manada pequeña, micro manada, pequeñito en número, pero grande en dignidad delante de Dios. Grande indignidad delante de Dios. Y cuando habla de ese rebaño, de esa manadita, de esa grey, está hablando de ese pueblo, de ese cuerpo que Jesús ha comprado con su sangre preciosa. Por eso dice aquí, no temáis manada pequeña, porque, oiga, esto es lindo. Es que esto yo lo siento hasta mágico, hermano. Esto es sobrenatural. Oiga lo que dice. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No, hombre, esto es sobrenatural, hermano. Ahora aquí quizás, como decía anteriormente, no valgamos una cora, ¿verdad? No tenemos ese valor. Pero cuando el Señor venga y nosotros vengamos con el Señor a reinar en esta tierra, entonces, brother, entonces, ¿cuántos han visto cuando entra el primer ministro? No, hombre, le hacen pompa y de todo, de todo. Yo me recuerdo cuando llegaba allá el ministro de Defensa a las instalaciones del trabajo, llegaba y todo, casi pompa le hacían.
y un gran séquito de seguridad porque viene el ministro. Cosa seria. Y cuando llegaba el presidente de la República, la misma situación, y ahí peor, porque hasta vallado hacen para que no se le acerquen al presidente. Cuando llegaban los embajadores de los Estados Unidos, ahí el lugar donde yo trabajo, no hombre, si hasta los perros mandaban a que anduvieran olfateando todo el recinto, que no hubiera un explosivo, porque iba a llegar el embajador de la nación más poderosa del mundo. Lo digo entre comillas, man, porque pueden ser poderosos materialmente, pero espiritualmente están en la calle, hermano. Que me disculpen mis hermanos que viven allá, pero eso es peor que Sodoma y Gomorra. Y si Dios no tuvo compasión por Sodoma y Gomorra, pues tiene que también tratarlos a ellos de esa misma manera, porque se comportan peor que eso. Y no que va a tener que pedir una disculpa a los de Sodoma, pero por fue que los castigó. Y entonces les digo, llegaban ahí con los perros a andar hueliendo todo, que no hubieran explosivos, que no hubiera nada, y nadie entraba, nadie salía. Cosa seria. Porque iba a llegar el embajador de los Estados Unidos, de Norteamérica. Grande, ¿verdad? En poder. Pero ante los ojos de Dios, ¿cuánto vale ese Señor? Si no conocía de Jesús, ¿cuánto vale? ¿Qué dice el Señor con los que no conocen de Jesús? Apartados de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apartados de mí. Es que el impío no habitará junto al Señor, hermano. El malo no habitará junto a Él. Por eso es que nosotros, como esta manada pequeña, este rebaño pequeño de ovejas del Señor, debemos de tratar de comportarnos como ovejas del Señor. En ese celular yo no sé qué mira, no me interesa, pero usted sabe lo que ve. Y hay momentos en que vemos cosas que no son complacientes para Dios. A Dios no le parece bien lo que vemos a veces en esa, y nosotros a veces hasta nos deleitamos y nos ponemos a reír por las tonterías que salen ahí en TikTok. ¿Verdad que sí? No gozamos en eso, nos ufanamos en eso. Y algunos hasta se nos quema la comida por estar ufanados en esas cosas. Entonces, como el rebaño pequeño que somos, debemos de aprender a vivir en esa dignidad con que hemos sido comprados. ¿Por qué? Porque el Señor ha aprobado algo maravilloso para nosotros. Y por eso le digo, esto es lo sobrenatural, que Dios en su soberana voluntad aprobó darnos el reino. Le ha complacido a Él darnos su reino a nosotros. Yo no sé usted, pero yo. A veces nosotros, cuando nos vamos a la cama, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacudirla, ¿va? ¿Va que sí? O se acuesta encima, aquí vale, madre, aquí encima de todas las cajas y todo. ¿Verdad que no? Quitamos todo eso, hermano. ¿Verdad que lo quitamos? Y he visto algunos aposentos, porque unos aposentos que, pucha, ustedes quedan... Uno se queda asombrado, hermano, cuando ve esas colchas tan finas, esos endredones que hasta dan ganas de meterse ahí debajo y no salir, es que dan ganas. A veces cuando nos hemos quedado a dormir ahí en este hotel, en el Barcelo, no hombre, y las colchas bien ricas, hermano, no dan ganas de salir de ahí, más que con aire acondicionado y nada de ruido, pues, bien rico, se duerme calientito. Y digo yo, ¿cómo será la cama mullidita que Dios nos ha preparado a nosotros como ovejas allá arriba en el cielo? Yo eso me pongo a pensar, hermano. Digo yo, si has preparado esto aquí con tanta delicadeza, que esta gente la ha preparado, con tanta delicadeza, ahora ¿qué puedes darnos tú a nosotros? Si tu palabra lo dice y tú lo dijiste. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo es, ¿verdad? Pero mi pregunta es,
¿Pertenece usted a ese rebaño? ¿Pertenecemos a ese rebaño? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Estamos perteneciendo a ese rebaño? Porque el Señor nos ha dado nos ha confiado su reino en nuestras manos. La palabra reino en el griego es basilea, que significa no solamente el reino, como lo que la palabra nos está diciendo aquí, os ha placido daros el reino. Cuando nos dice os ha placido daros el reino, no significa que usted va a ir solamente a habitar a ese reino, sino que usted va a gobernar en ese reino. Va a tener parte de ese gobierno, lo que la palabra del Señor nos dice. Aunque claro, esto se refiere específicamente a los apóstoles de Jesús, a sus 12 apóstoles y al pequeño número de creyentes que estaban con ellos, creyentes genuinos, ¿verdad? Ahora la comparación sigue estando al día, hermano. Sigue estando al día. Porque yo no sé cuántos han estado en una mega iglesia. ¿Cuántos han estado en una mega iglesia? Amén. Yo he estado en una mega iglesia sirviendo. Y todas las de ahí son ovejas. No, brother. Hay algunas cabras. Pero cabras grandotas, así. Ahí le dejo para que usted le diga. Cabras grandotas. Y algunas que son mezcladas ya. Son peligüey. Sí, ya son peligüeyes. ¿Cómo se compara usted? ¿Como una ovejita? ¿Como una cabra? ¿O como un peligüey? Y el Señor nos dice, nos ha dado el gobierno, nos ha permitido gobernar. Aunque bien esto se refería a los apóstoles, también se refiere a la iglesia de hoy en día. Porque entre ese montón de gente que están llenos de falsos cristianos, porque hoy en día tenemos falsos cristianos como falso positivo. ¿Ya sabe cuál es el falso positivo? Cuando le hacen el examen ¿a cuántos les han hecho el PCR? Le hacen el PCR y sale falso positivo. ¿Y por qué falso positivo? Porque tiene todos los síntomas, pero no se le ha desarrollado el virus. O sea, solamente usted lo anda transmitiendo, pero usted no lo tiene de manera que lo vaya a matar a usted, pues. Usted puede contagiar a otro. Y así está sucediendo hoy en día, que hay muchos falsos cristianos. Y con eso hay que tener cuidado. Con eso hay que tener cuidado. Porque el Señor Jesús, si bien tenía ese montón de gente que a veces le seguían para comer, porque hasta 5,000, 20,000 personas les daba de comer, ¿cuántos de esos realmente eran cristianos? ¿Cuántos de esos realmente seguían a Jesús o seguían al milagrero? Porque muchas veces nosotros seguimos a Jesús no por seguirle a Él, sino porque ¿qué podemos obtener de Jesús? ¿Será esa la conducta correcta? ¿Será esa la actitud correcta? Entonces, en esta situación, por eso yo le digo, pongamos nuestras barbitas en remojo y no vayamos a quedar comparados en esos falsos cristianos, porque los hay. Los hay. Si usted no se puede controlar la lengua, que es lo más difícil de controlarlo, porque dice el proverbio que aquel que controla su espíritu es capaz de dominar una ciudad, pero es preferible que controle su espíritu a que pueda dominar una ciudad. Y controlar mis ímpetus, controlar mis deseos es peor. O sea, es lo más difícil que puede haber en el hombre, aunque es lo mejor. Porque ¿qué me sirve a mí andar controlando a alguien cuando yo caigo en la drogadicción? ¿Verdad que no? Entonces, de eso se trata. Y eso es lo que hay ahora. Un montón de falsos cristianos. Cristianos nominacionales. Cristianos porque los bautizaron. Cristianos porque tienen el acta de bautismo. Aquí está. Y los himnos que cantaron cuando los bautizaron. Muy precioso. Religiosidad. Solo pasó por las aguas bautismales, pero no porque realmente había un cambio, hermano. Y eso es lo que tenemos que revisar. ¿Ha habido un cambio de actitud en nuestra vida? Yo no puedo juzgarlo a usted, pero usted sí se puede juzgar propiamente.
Y si usted todavía no es parte de ese rebaño, al final vamos a hacer el llamado para que usted sea también parte de ese rebaño. Y que no le vaya a dar pena, porque es preferible pasar la pena una vez, la vergüenza una vez, que estar condenado eternamente, ¿verdad que sí? Yo eso lo considero. Yo digo, es preferible pasar por dundo una vez y no quedarme con la pregunta durante todo el tiempo de mi vida. Es preferible. Entonces, vemos que a pesar de que ahora es igual, que las cantidades de cristianos son muchas, porque son muchos los millones de cristianos, pero no todos son parte de ese rebaño pequeño. Y el Señor lo dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire, vended lo que poseáis y dad limosna. Ah, no, pastor. Ella se metió en un terreno muy difícil, ¿verdad que sí? Ya eso ya no nos parece correcto. Les contaba el viernes que el viernes yo tenía problemas con un pago de un cheque. Hijo, le dije yo. Y en el trabajo, en el otro no me han pagado. Entonces dije, Señor, ¿y vos sabés que ahora es fecha de pago y es fecha de dar el diezmo? Pues yo te doy mi diezmo. Y este cheque que no sale. Y la mujer va a meterlo en la máquina y le daba una vuelta, le daba otra vuelta y yo, me va a romper el cheque y no me... Yo ya sentía que lo masticaba esa máquina bandida, porque lo meten y le dan vuelta al volado, al papel, ¿verdad? Y él lo va a masticar, lo va a masticar. Y así estuvimos como casi 15 minutos, hermano. Y el Señor, al final, eso hubiera hecho al principio yo. Y, Señor, si hoy es tiempo de darte el diezmo, si ahí está tu diezmo, le dije yo. Recordándole al Señor, ¿verdad? Mire, terminé de decir esas palabras como que arreglaron la máquina. De repente, la última, ahí está. Váyanme, qué problema el que he tenido con esta máquina. El diablo, dije yo en mi mente. Sí, es el diablo. Y ya me hicieron efectivo el cheque. Pero ¿qué fue lo que yo puse como prioridad, hermano? Dios. Más primeramente buscar el reino de Dios, su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos buscar a Dios. ¿Verdad que así no? Es que esto no funciona así. De lejitos no se puede, hermano. De lejitos no se puede. Hay que acercarse donde el pastor. Y me refiero al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesús. Porque al fin y al cabo todos somos ovejas. Aunque algunos ya se creyeron, ellos ya no son ovejas, ellos son apóstoles y profetas. Ya ellos ya están en otro level. Ellos compiten ya. Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Y dice, vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agote. ¿Cuántos años caminó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años, ¿verdad? ¿Cuántas veces cambiaron zapatos? ¿Cuántas veces cambiaron vestido? Andaban con el pirulín ping-pong, con el mismo zapato y el mismo pantalón. No lo cambiaron. Es el mismo. No lo cambiaron. No se cambió. ¿Por qué? Porque su ropa no se desgastó. ¿Cuántos han tenido un blue jean por unos 4 o 5 años? ¿Cómo ve ese blue jean a los 5 años? Ya, regálelo, hombre. Vea si hace trapeadores. Vea si ese trapeador es el balchucho para que duerman. Vea, pues sí o no. Sí, hágale una alfombra al Terry. Pues sí. Y usted lo ve ahí, ya se ve transparente ese volado como que estela de cebolla. Sí, todo roto. Y dice el Señor que el pueblo de Israel anduvo por el desierto durante los 40 años y nunca cambiaron su ropa. Su vestido no se envejeció y su calzado nunca se rompió. Y caminaron en el desierto, hermano. Andar en el desierto. No sé usted cuántos han caminado en lugares desiertos, pero caminar en lugares desiertos no es lo más bueno que puede existir. Pero dice el Señor que Él protegió, y es lo mismo que nos dice aquí la palabra. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agote. Pero es que yo siempre me molesto con esto. ¿Cuánto le queda de su mensualidad? Suponga que son 100 pesos los que le pagan
al memba, solo por poner un ejemplo. ¿Cuánto le quedan de esos 100 pesos a usted? Si es un cristiano, un buen mayordomo del Señor, ¿cuánto le queda? Haciendo matemática. $90, ¿verdad? 90 pesos. De esos 90 pesos, usted paga la luz, paga el agua, paga el gas, paga el teléfono, compra sus frijolitos, sus huevos, los pasajes y la medicina, porque se enferma de vez en cuando. ¿Cuánto le quedó? Es que no nos quedó nada, hermano. Sí, no nos quedó nada. Al fin del día no nos queda nada. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos algo. Dice que tenemos tesoro en los cielos que no se agote. Ese es el diezmo. Ese tesoro en los cielos que no se agote. Se lo voy a poner como un pequeño ejemplo. A veces con mi esposa el dinero tiene un límite, hermano. No está sacando, estoy sacando y sacando. Eso se acaba. Y cuando ya se iba terminando el dinero me decía, mira, ya no tenemos para esto. Espérate, tranquila, confía en el Señor. Mira, tranquila, hija, ya Dios va a proveer. Y si no, bueno, comemos tortilla con sal. Pues sí, nos ponemos pechitos, va. Hacemos dieta obligada. ¿Ah? Pues sí, hacemos dieta. De ese ayuno que Nexo, ¿cómo que llama? De ese ayuno intermitente. Solo comemos uno en el desayuno y en el almuerzo nos vamos en blanco, ¿va? Hasta cenar. Ayuno intermitente. No, y entonces le digo yo a mi esposa, tranquila, hombre, ya Dios va a proveer. Y cabal, hermano, cae la llamada. Hey, hermano, fíjate que esto. Ay, te mando tanto. Váyale, ¿ya viste? Tanto que te estás quejando. ¿Va? Y si no hay personas, que Dios ocupa personas que usted nunca. De repente nos hablan de allá de Europa. Tanto les he puesto. Vaya, digo yo. Gracias a Dios. ¿No cree usted? Esa es la bondad del Señor. ¿Pero por qué? Haceos tesoro en los cielos. Si usted todavía no ha encontrado esa fórmula, yo le invito a que la tome en consideración. A mí me lo enseñó el pastor general, el fundador, que cuando a él iban a pagar, él ya tenía los sobres de los diezmos para que poner diezmo en cada predicación. Era gasuso, hermano, porque sí era gasuso. En cada predicación hay un diezmo. Entre más le pongo, más me da, decir. Sí, era gasuso, ¿o no? Era gasusada. Ya ese es, pero ese es negocio aparte, hermano. Ese es un trato entre él y Dios. Y vemos nosotros que nos dice, haceos tesoros en los cielos, donde no se agote. Mire, donde el ladrón no llega. Estaba revisando mi cuenta de AFP y cuando veo, oh my God, sí, cuando voy bien, abajo, hermano, la cuenta de AFP. Y yo creí que solo a mí, a todos, porque la AFP no ha estado produciendo y los señores tienen que pagar el servicio que dan ahí. Entonces, ¿de dónde tomaron el dinero para pagarse sus suntuosos? Porque algunos ganan suntuosos salarios, le voy a decir. Ganan más que muchos de nosotros. De las propias pensiones tomaron el dinero para pagarse sus jugosos salarios. Y las pensiones de nosotros, donde el ladrón no roba. ¿Ya? Y esto no crea que es nuevo, esto viene, esta es costumbre vieja, hermano. Sí, esto es natural que lo hagan. Y eso están haciendo o sea que cuando ya llegue yo, que ya llegue a mi vejez, porque ellos dicen que a los 70 años se empieza a vivir, 70 años, a los 70 años se empieza a vivir. No, hombre, ya no voy a tener ni chance de ir a comprar unas piscuchos, pasear con el chucho. ¿Verdad que ya no? O jugar con el gato, ya no se va a poder. Porque ya tenemos ese problema. Y estos señores hacen eso, y por eso el Señor nos hace esta pequeña aclaración. Y dice, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. Ni la polilla destruye. ¿Qué hace la polilla, hermano? Carcome. Carcome. Por fuera se puede ver bonito, pero por dentro está carcomido.
Fíjese que nosotros tenemos las luces de Navidad que ponemos en Navidad. Y los cables eléctricos, la polilla se lo había comido, hermano. Tan hambrientas son. Habían hecho atravesado el cable. Yo le digo, cuando yo como siempre lo reviso, cuando voy bien, el cable atravesado por la polilla. Digo, qué difícil. Y cuando se refiere a esto de la polilla, no solamente se refiere a esa polillita que se come la madera, sino aquella polilla que carcome nuestros huesos, que destruye nuestra alma. Porque muchas veces tenemos, como le decía al principio, tenemos vecinitos que nos carcomen. Cuando nos ven pasar, mira, allá va el Guille, mira, allá va el pastor, ese pastor barrigón, allá va, míralo. Sí. Y usted alcanza a oírlos, pues. Si se siente feo, hermano. ¿O no? Se siente chueco. Se siente feo. Entonces dice, ni el ladrón ni la polilla destruye. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Que lo busquemos. ¿Por qué? Mire lo que dice, ya para ir finalizando. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Algunos probablemente estemos en la iglesia, pero andamos en la playa. No, hombre, si a esta hora ya estuviera con la tabla del surf surfeando. Sí. Hasta nos parecemos como ese pingüino de Madagascar. ¿Ya? Así. Porque nuestro corazón puede estar, nuestro cuerpo puede estar aquí, pero su corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está su mente? A veces puede ser que estemos trabajando, pero nuestro corazón quiere estar en la iglesia. Y por eso el Señor lo dice, porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Qué lindo es cuando estamos en sintonía con Dios y estamos en armonía con el Señor. Y en esa armonía, porque Él quiere esa armonía de nosotros. Como sus ovejas, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos guía, Él nos pone buenos pastos, Él nos ofrece lo mejor. Y en esa simbiosis que Él quiere permanecer con nosotros, nos dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde están tus deseos? ¿Con quién te gozas? ¿Con quién te deleitas? No, si el gozo del Señor mi fortaleza es. Qué lindo es cuando podemos decir eso, hermano. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y qué precioso es cuando el salmista dice, es preferible un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es preferible. Y qué maravilloso es cuando nos encontramos en esa sintonía con el Señor, en esa armonía. Entonces usted tiene la facultad de acercarse a Él y pedirle. Usted puede pedirle, porque es su oveja, Él es su pastor. Y como Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, Él tiene el derecho y la obligación de cuidarnos, de protegernos. En Israel, esa figura del pastor era el que cuidaba a las ovejas. Algunos cuidaban por salario y otras cuidaban porque las ovejas realmente le pertenecían. ¿Cuántos han leído la vida de Jacob? ¿Qué era Jacob? El pastor de ovejas. Era pastor. Y dice que en la noche la helada no lo dejaba dormir. Y en el día el calor era inclemente. Pero él siempre cuidaba a sus ovejas, a pesar de la dificultad del clima, a pesar de la adversidad que había. Él los cuidaba. Y esa figura que vemos nosotros de este pastor, que ha sido empleado para asistir a las ovejas, para asistir al rebaño, recibían un salario, pero en el caso de nuestro buen pastor por excelencia, que es nuestro Señor Jesús, Él no recibe ningún salario, porque nosotros somos ovejas de su prado. Y Él nos cuida por amor. Él nos cuida porque Él es nuestro amo y Él es nuestro Señor. Por eso nos cuida bien. Por eso nos protege, nos guía, nos lleva a pastos verdes, nos lleva a lugares de estanques de aguas claras para que nosotros bebamos.
Y cuando nosotros empecemos a tener ese efecto precioso del Señor, vamos a poder encontrar lo que el Señor dice en su palabra, que lo leíamos al principio, porque a Él le ha complacido daros el reino. ¿Qué vamos a encontrar en el reino de Dios? Lo primero, justicia. Justicia. Lo segundo, paz. Lo tercero, los dones del Espíritu Santo. Eso vamos a encontrar. El gozo del Espíritu Santo. Justicia, porque Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Paz, porque puso paz entre nosotros y Dios a través de su sacrificio en la cruz, su sangre que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Y el gozo de la salvación que tenemos a través de Él. Entonces, ¿qué podemos estar de nosotros? Podemos estar completamente agradecidos con nuestro único y buen pastor, porque Él es el único y verdadero buen pastor. De ahí todos los de nosotros somos asalariados. El buen pastor se llama Jesucristo. Ya los demás somos asalariados, hermano. Brinque quien brinque, esos somos. Pero por eso el Señor nos dice, busquémoslo, busquémoslo. Y dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vamos ahora. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisigrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.